Eh, Bueno, empezamos entonces y voy a silenciar a todos así no hay inconveniente en la exposición de José María Dansky que va a exponer hoy sobre... A ver, mejor que... Estás muteado, José. Sí, bueno, ¿qué tal, compañeros? Bueno, la idea es adentrarnos un poco en la política exterior y la geopolítica en esta clase, en la que viene la exposición, mejor dicho, más que clase, es, digamos, desmistificar algunas cuestiones que se creen del peronismo, ¿no? Que vienen del folclore, y entender el pragmatismo y la estrategia, elementos que fueron fundamentales dentro de la cosmovisión de la época del general Perón. Y digo época del general Perón porque la virtud del conductor no fue que tuvo la capacidad de tener respuestas para todo. El peronismo, del punto de vista subjetivo, de lo subjetivo, se conforma con el Congreso posguerra del año 44. El Congreso de posguerra del año 44, cuando Perón era vicepresidente, eh, surge porque ya se veía venir el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces Perón, junto a lo mejor de la Universidad Argentina, a lo mejor de la sociedad argentina, y fueron 8 meses de trabajo, que en esos 8 meses de trabajo es lo que después o fue los planes quinquenales, la estructura de los programas y planes surgieron allí, y fue toda un conjunto de factores que se analizaron y que después se implementaron. Esto es lo que ha diferido a Perón del resto de los eh, presidentes, sobre todo en general, sí. ¿Por qué? Porque se habla siempre en la política actual de que hay que tener un plan, pero un plan se concibe primeramente teniendo acceso a todos los sectores, teniendo gente capaz en todos los sectores y buscando la resolución de cada sector a partir del plan. No es ideológicamente. Por eso el peronismo tiene principios más que ideas, ¿no? Por eso tiene doctrina, que es un conjunto de principios, y no es un estudio de ideas, donde el gran problema del estudio de ideas, las ideologías, terminan cayendo en saco roto porque se alejan de la realidad. Siguiente escalón es la estrategia. Esto, en lo particular de los gobiernos peronistas y el por qué han sido y han tenido efectividad, pese a los problemas que surgieron de los distintos gobiernos. En el otro aspecto, vemos en el modelo argentino, ya cuando regresa Perón, hubo más de, no tengo, ahora no recuerdo el dato preciso, pero más de 1000 reuniones con distintos sectores que a partir de ahí se constituye el modelo argentino para la reconstrucción. Que en definitiva fue lo que se implementó después, que no se llegó a terminar, ¿no? Por el golpe del 76. Ahora, dicho esto, con esta introducción de que no solamente el peronismo no es un conjunto de ideas, sino que es una doctrina, sino que es estratégico porque hay un plan madre, un plan que abarca todos los sectores, porque una sociedad y un Estado no es solamente, no se reduce a una norma laboral, a una relación con un Estado, a un programa educativo. Es un conjunto que en varias facetas
tiene que interactuar el plan. Entonces, tenemos que ver, esto es lo que Perón llevó a la práctica, lo que hizo el conductor, lo mejor de la sociedad. Ahora bien, yo les dije, bueno, esto, el Congreso de posguerra, fue producto de que se veía venir ya el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y Perón decía que la política real era la política internacional. Yo les agrego que, sobre todo para países como nosotros, países que intentan buscar lo que se denomina en términos estratégicos libertad de acción, o sea, mayor independencia, ¿no? Mayor independencia en la decisión. ¿Cómo se adquiere la independencia en la decisión? Es adquiriendo poder. Ahora, el poder conducido. ¿Por qué digo conducido? Porque hay un factor, cuando se analiza estratégicamente, hay un factor que es muy importante antes de entrar en aquellos elementos que dan poder. Un elemento fundamental es la cohesión social, la integración en el subjetivo de los ciudadanos, la población, el pueblo. Este subjetivo, ¿cómo se logra? El elemento fundamental es la justicia social. Sin justicia social no hay cohesión social. Desde la estrategia, Perón lo toma del general Van der Goltz, general prusiano, que lo tenía en esa época, fin del siglo XIX. No hay que olvidar de que Prusia, pues después Alemania, el imperio alemán, tuvo muchos progresos de lo social. Las jubilaciones, por ejemplo, ¿no? Nacen en la época de Bismarck. Estamos hablando ya fin del siglo XIX. Pero Perón, lo toma del general Van der Goltz, esta necesidad de cohesión social, porque es el primer factor de análisis para golpear a un Estado o a un gobierno que busca independencia desde lo económico y lo político, ver las grietas para que encontrando esas grietas, financiarlas, profundizarlas y dividirlo. Una máxima de la política internacional de todos los tiempos es divide y reinarás. Esa máxima la tendríamos que, en cada hecho de la política, la tendríamos que matizar a través de esa máxima. O sea, analizar si una decisión política nos divide o no nos divide. Pero yo no estoy hablando de grietas, yo estoy hablando de otra cosa. Entonces, como Perón decía que la política internacional es la política real, tenemos que analizar el contexto en el que surge el peronismo y lo previo, y cómo era la Argentina en materia de política exterior. En la época ya del periodo de entreguerras, entre 1918 y 1939, que se llama periodo de entreguerras, ya había una situación triangular en la política internacional argentina. ¿Quiénes eran los actores? Gran Bretaña, Estados Unidos y Argentina. ¿Por qué? Porque hasta la Primera Guerra Mundial no había otros capitales en Argentina más que los británicos. Nosotros le vendíamos a los británicos, ellos nos mandaban el producto, tenían una diferencia favorable en general en la balanza de pagos, y
subordinados directamente a Gran Bretaña. Cuando ya aparece a posterior de la Primera Guerra Mundial, porque le pega a Gran Bretaña y pierde poder, ya aparece Estados Unidos. Estados Unidos, en ese periodo, en la época, en la región de Centroamérica, tenía poder directo. Sus decisiones, ya en esa época en Centroamérica, eh, tenían grandes influencias, directamente se ejecutaban. No así en Sudamérica. Ahora, no entendamos Centroamérica y Sudamérica en términos eh, territoriales, sino entendámoslo en términos marítimos. ¿Dónde está la diferencia? Que Centroamérica, en términos marítimos, también es Venezuela y Colombia. Y es así, después lo vamos a ver en otra clase, cómo lo tienen diagramado los Estados Unidos. Esto es para saber en qué marco estamos. La influencia de Estados Unidos nunca fue muy grande en Sudamérica, en países como Brasil o Argentina. Siempre fue mucho más grande la influencia británica y lo sigue siendo. Pero Gran Bretaña ha tenido la astucia de, eh, de saber esconder su poder, sobre todo en nuestro país. Entonces, volviendo, en esta relación triangular, tenemos allá por la década del 30 se produce la crisis mundial. A partir de la crisis mundial hay un fuerte proteccionismo en Estados Unidos, sobre todo del sector agrícola, lo que se llama el Farm Block, farm de farmer, ¿no? Los campesinos, que no son campesinos, ¿no? Obviamente, ¿no? ¿Qué sucede? Impiden la venta de carnes de Argentina a Estados Unidos. Esto incrementa en las conferencias interamericanas que empezaron en 1889 la competencia y las discusiones entre Argentina y Estados Unidos. Hay dos lógicas, o mejor dicho, hay dos argumentos que se entienden en esta lógica, el por qué sucede. Estos dos argumentos, digamos, es básico. La crisis del 30 hace que Estados Unidos tenga que aumentar su nivel de proteccionismo de los productos agropecuarios argentinos. ¿Y quién era nuestro principal comprador? Gran Bretaña. Entonces, a posterior y anteriormente, nosotros en las conferencias interamericanas respondíamos a los intereses británicos. Estados Unidos en la declaración Monroe decía América para los americanos. Está bien, América para los americanos también se interpretaba América para los norteamericanos, ¿no? Pero aprovechaba Gran Bretaña en esa interpretación América para los norteamericanos para no perder poder en los países sudamericanos, sobre todo en Argentina, que en el 1933 se produce el tan famoso Pacto Roca-Runciman, en la cual Gran Bretaña iba a dejar el mercado argentino, no iba a comprar más carnes, pero logran un acuerdo en la cual nosotros le íbamos a vender carne a un porcentaje menor al del valor de mercado internacional y a su vez nos iban a comprar carne, pero los frigoríficos británicos. Digamos, el acuerdo fue muy malo desde un punto de vista. Después habría que analizar
si era la única opción, porque Argentina no podía perder ese mercado. Entonces, la realidad es que ese, eh, ese acuerdo, ese tratado de 1933, nos puso como lo que referenciaban los británicos, la joya de la corona. Estábamos casi al mismo nivel que Australia y Nueva Zelanda en cuanto a tratamiento colonial británico. ¿Me explico? Bueno, llega la Segunda Guerra Mundial. Argentina, y esto es clave para entender varias cosas. Argentina es neutral. Ahora, al principio de la guerra, la mayoría de los países latinoamericanos tenían una cierta afinidad con el eje. A medida que va avanzando y los grandes problemas en las conferencias interamericanas, era la lucha entre Estados Unidos y Argentina, que Argentina quería mantener la neutralidad. Avanzaban los años y muchos países latinoamericanos empezaron a apoyar a Estados Unidos. Pero hay una trampa en todo esto. ¿Quién apoyaba la neutralidad de Argentina? No era Alemania, era Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque recién en el 45 Argentina rompe relaciones con Alemania y le declara la guerra. ¿Y por qué Gran Bretaña tenía intención de que Argentina sea neutral? Y por eso apoyaba de forma indirecta a muchos sectores, digamos, afines al eje. Porque era la forma de adquirir carnes, ¿no? Entonces, era la forma de poder soportar la guerra. Estados Unidos ejercía presión para que Argentina eh, entrara en guerra. Y acá viene una apreciación. Acá viene una apreciación. Uno dice, pucha, Gran Bretaña es el principal aliado de Estados Unidos y creemos de que es una alianza libre de conflictos, libre de competencias. Ahora, si Estados Unidos sabía que era vital para sus tropas la carne argentina, para soportar la guerra y para el pueblo británico, y a su vez también sabía que después de cada conflicto mundial que soportaba a Gran Bretaña perdía poder. Y sabía que en aquellos lugares del mundo donde se retiraba Gran Bretaña, sí o sí, naturalmente, lo iba a ocupar a Estados Unidos. Digo, ¿no habría otra intencionalidad de Estados Unidos? Como ser que Argentina no le venda carne porque entró en guerra y que de esta forma eh, Gran Bretaña los efectos de la guerra sean peores, porque hay un tema, en política internacional no hay amistades. Y eso el general Perón lo tenía muy claro. Porque no se olviden que Perón luchó contra la Unión Soviética cuando estuvo en Europa. Y Perón conoció, estando en Italia, conoció la realidad de lo que pasaba en el mundo. Porque Argentina actuaba es como una especie de isla en relación a lo que sucede en el mundo, cosa que Perón tenía muy claro, ¿no? Entonces, más allá de las declaraciones que uno escucha a nivel internacional, hay una realidad que subyace y es la que hay que conocer. Acá viene, digamos, otra idea, no como premisa, pero viene otra idea para tener presente. Un discurso, una declaración de carácter internacional no se analiza el contenido por el mensaje en sí mismo, sino
por quién lo dice y qué efectos puede tener. En función a los efectos que tenga un mensaje, se puede interpretar lo que realmente se quiso decir con un mensaje. Esto es fundamental, porque si creemos que un discurso de un presidente en un foro internacional es literal, vamos a perder de vista el hecho político, ¿no? Entonces, volviendo a la interpretación estratégica de la realidad argentina durante la Segunda Guerra Mundial, podemos ver de que hay, más allá del conflicto, a través de un conflicto los estados quedan atados a un crédito y quedan atados a un deterioro del potencial económico y humano, ¿no? Esto Perón lo tenía muy claro. La sociedad argentina, como les dije ya en lo específico, era muy afín al eje. Tanto el gobierno de Castillo, que es la famosa fraude patriótica, la época del fraude patriótico, y los militares que hacen el golpe del 43. Ahora bien, a raíz de eso, se quiso dar a la oposición en Argentina, quiso en el 45, quisieron mover al embajador británico para llevar a Perón a Nuremberg, para jugar, ¿no? Una supuesta relación, porque hay un libro que después se lo quiere denunciar a Perón como agente alemán y a Eva Perón también, y que se conocieron en el 41. Eh, eso surge de una maniobra que hace Braden en Argentina, que es falso. Hasta la Secretaría de Estado norteamericana aconsejó de que no llevaran adelante ese discurso porque era totalmente falso, se caía, y quien estaba atrás de desarmado ese discurso era un español que había peleado por el lado de la República, que Brameden lo tenía como asesor. Esa es otra de las cuestiones que también hay que ver en la política internacional, ¿no? Que será otro tema, pero por ejemplo, el financiamiento de Trotsky por el sector financiero norteamericano, que está documentado, ¿no? Que ese era otro tema, que alguien después, si quieren, les puedo pasar el autor, ¿no? Y lo cita el documento, ¿no? Pero es otro tema. Pero acá tenemos, y también esto lo menciono porque si se encuentra alguien con este libro, y porque también se ha acusado siempre a Perón de o ser agente del eje o tener afinidad. Y eso es falso, totalmente falso. Porque Perón, una de las primeras cuestiones que intenta hacer es declarar la guerra al eje, que hasta lo logra. Él, está bien, el cargo de él era de vicepresidente, todavía no era presidente, pero era presidente en funciones cuando lo hace, ¿no? Él ya veía en ese momento, a posterior del Congreso de posguerra, él veía que el gran problema del mundo se iba a dirimir entre el capitalismo norteamericano y el comunismo soviético. Si bien después se ve que Perón mandó al ministro de Economía a analizar el sistema económico soviético, y el mismo ministro de Economía en su momento dice que, dado los caracteres represivos, los niveles de producción que se pedían, tenía un plazo, un tiempo, ¿no? para mantener ese nivel económico. Después, pero también es cierto que Perón mantuvo relaciones con la Unión Soviética y fluidas. ¿Y por qué? Porque aprovechaba la situación de enfrentamiento
para no dejarse imponer condiciones por un sector, por el sector occidental o por el sector oriental, perdón. Pero lo concreto es que el poder acá era la lucha entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Si a nosotros, inclusive hoy, si a nosotros nos dicen China, no porque China la amenaza a China, no porque la amenaza a Rusia. Mentira, acá en Argentina es Gran Bretaña y Estados Unidos. Entonces, volviendo, Perón, no hay que olvidarse que declara la guerra, eso hace que entremos dentro de los acuerdos que se están gestando a posterior de la Segunda Guerra Mundial. Pero hay que analizar a Braden. Nosotros creemos que Braden simplemente fue el embajador norteamericano que lideró la oposición, el auténtico opositor en las elecciones del 24 de febrero del 46 era Braden. Pero no queda ahí el tema. Braden, en Estados Unidos, en el 45, había dos posiciones, el secretario de Estado, Cordell Hull, y la posición de Rockefeller. Rockefeller, obviamente, de la familia Rockefeller, que era jefe del área latinoamericana. Uno respondía más a los intereses agrícolas de Norteamérica, Cordell Hull, y Rockefeller pertenecía más al sector industrial, obviamente petrolero, pero industrial, ¿no? Entonces, para Hull, en la cual era, digamos, Braden, estaba más en la línea de Hull, mantenían que el enemigo eran los aliados del eje. Y la oligarquía argentina lo ponía a Perón como proeje, cosa falsa, porque el único militar del GO que no era proeje era Perón, y lo demostró. Y demostró en el año 51, que fue el primer país latinoamericano en reconocer el Estado de Israel. Entonces, hay una campaña que se ha hecho que no tiene sustento. Se sustenta en función a que Perón estuvo en Italia como militar, como agregado, y que combatió en Europa en un periodo, en un conflicto que hubo contra la Unión Soviética en el norte, un tiempito muy corto porque fueron tropas italianas. Pero cuando uno analiza el modelo sindical, cuando uno analiza el modelo humanístico del peronismo, cuando uno ve que la encíclica Populorum Progressio del año 66 extrae elementos de la doctrina peronista, como la constitución de las asociaciones libres del pueblo, que en definitiva son las asociaciones civiles, etcétera, y varias cuestiones, ¿no? Como un tercer actor dentro de una organización social, ¿no? O una rama. Hay diferencias enormes que no tienen ningún tipo de sustento, nada, ¿no? Pero bueno, era algo que la oligarquía argentina se lo quería atribuir a Perón. Entonces, y de ahí toma ese sector norteamericano en la Secretaría de Estado, en la cual formaba parte Braden, y a su vez la oligarquía, la sociedad rural, fueron a ver al embajador británico. Le dijeron que el gobierno de Perón, que si Perón ganaba las elecciones no convenía. El embajador británico lo fue a ver a Braden, y Braden es el que toma la posta. Pero hay otro dato interesante de Braden. Braden se había casado con una chilena porque él en la década del 30 era embajador norteamericano en Chile. Y a su vez tenía intereses en el petróleo en Bolivia. Y Argentina, en la época de la guerra entre Bolivia y Paraguay, tenía intereses en petróleo con Paraguay. El conflicto entre Bolivia y Paraguay a la década del 30 fue un conflicto de otros actores, pero que estos pueblos llevaron a la confrontación. Esto lleva a que Braden
tenga una posición totalmente distinta a la Argentina. Previo a Perón, acusaba que Argentina eran todos pro eje. Cuando Perón se lo veía en la Secretaría de Estado, que como líder popular era el único que podía llevar políticas serias adelante en Argentina, eso lo describen informes de inteligencia norteamericanos, Braden, en todo este conjunto, asume la oposición. A Braden lo relevan de la embajada por fines del 45. Perdón, después del 17 de octubre. Sí, ahí nomás del 17 de octubre. Braden no estuvo en la campaña. No estuvo en la campaña en Argentina. ¿Por qué lo digo? Porque cuando Braden, después de un tiempo, él se da cuenta que cometió un error enfrentándose con Perón, que fue usado. Pero fíjense que esta cuestión no la sabemos, ¿no? Ahora, del otro lado, vamos a la otra línea, a la línea Rockefeller. La línea Rockefeller veía la amenaza en el comunismo. Y sí, Perón era un militar anticomunista, ¿no? Entre comillas, no era anti nada, pero lo tenía catalogado de esa forma. Entonces, pero Rockefeller apoyaba a Perón. También había otro motivo por el cual apoyaba, porque Rockefeller era industrialista. Entonces, ¿a quién le compraba la Argentina las máquinas para industrializar? A Rockefeller, al sector que representaba a Rockefeller. O sea, hubo un apoyo concreto, no solo de la Iglesia Católica, no solo de los sindicatos, sino también del sector industrial norteamericano, porque ellos planteaban de que Argentina que tenía que tener un nivel de independencia industrial. No pretendían que tuviéramos todo, no querían eso, porque la relación de Perón con Estados Unidos fue conflictiva. Pero también hay que entender otra cuestión en política internacional. Los aliados no son los que obedecen, los aliados son los que discuten y acuerdan. ¿Ya? O sea, el gran problema que han tenido muchos sectores de la política argentina es creer que un aliado incondicionalmente acepta las condiciones de otro actor internacional. Eso es falso. Eso es ser una colonia. ¿Y por qué lo menciono con Perón? Porque hay dos cuestiones fundamentales que hay que tener presente en la época, en el primer gobierno de Perón. El primer elemento es que la compra de maquinaria se hizo a Estados Unidos. Segundo elemento, que se compraba armamento a Estados Unidos, pese a que era la gloria de las fabricaciones militares. Eran anteriores, pero no, algunas, Naval, por ejemplo, no, se crea en la época de Perón, pero era la gloria de las fabricaciones militares. No hay que olvidarse que en el Consejo posguerra formaban parte el general Savio, el general Mosconi y el almirante Storni. Estamos hablando de el precursor de YPF, el precursor del acero, fundamental para la industria, el precursor de la marina mercante y el desarrollo naval, el almirante Storni. ¿No? Formaban parte de ese consejo y obviamente no hay que olvidarse de otros militares como bueno, Pujato, el desarrollo antártico, ¿no? Que eso después lo vamos en otra exposición, ¿no? Pero el desarrollo antártico, que en definitiva Argentina en el 55 iba a fundar la primera ciudad antártica. ¿No? Digo, entonces, todos esos elementos, el petróleo, el acero, la marina mercante, eran fundamentales para la economía y el desarrollo industrial.
en la cual había una suerte de cooperación con el sector Rockefeller, Texas, ¿no? ¿Qué más se suman? No se olviden del acuerdo que hace Perón en el año 53 con Rockefeller, con la Standard Oil. La Standard Oil, que es de Rockefeller, que hoy es Mobil Exxon, una de las principales petroleras del mundo. En ese acuerdo, la Standard Oil le iba a vender a la Argentina los barriles que necesitaban para llegar al autoabastecimiento a un 5% menos del valor internacional. ¿Cuál era el problema que tenía Argentina en el 53? En el 52, fundamentalmente. Que las grandes masas, la población, empezaban a consumir, empezaban a tener plata para gastar. Y Argentina había aumentado el nivel de consumo energético, el consumo, más del 150%. Y el autoabastecimiento de petróleo, de energético, fue del 1000%. O sea, pero con eso no llegaba a autoabastecerse. Quedaba un 150% para autoabastecerse. Ese 150% es la inversión que hace la Standard Oil, que no la podía en ese momento hacer el Estado porque habían pasado por otras crisis. ¿Y cómo continuaba el acuerdo? En un lapso de 40 años, de forma progresiva, los pozos petroleros iban a pasar a manos de YPF. Obvio que no se pudo completar ese acuerdo por el golpe del 55, como muchas cosas. Pero lo interesante es ver que la habilidad de Perón estuvo en encontrar esos intereses que tenía Estados Unidos para aprovecharlos. También hubo muchas discusiones, porque también se planteaba, bueno, hijo, déjennos exportar algo de carne, ¿no?, hacia Estados Unidos. Había discusiones. Es más, él logra que Patrón Costas, caudillo salteño, antiperonista, estanciero, representante en su momento de la oligarquía argentina, vendiera, si no me equivoco, era trigo a Estados Unidos. Él le cierra un acuerdo. Cuando le cierra un acuerdo, dice, bueno, le cierro un acuerdo, ahora acomódeme a los peones. Bueno, ¿me explico? O sea, no era todo confrontación. Atrás de ¿la confrontación para qué sirve? Para que yo me siente en una mesa de negociación y pueda negociar de la mejor forma, ¿no? Digamos. Ahora, con Gran Bretaña también hubo acuerdos. No es que no hubo acuerdos. De hecho, bueno, después vamos a ver lo que pasa en el 73, en el 70, ¿no? El 74, cuando Gran Bretaña ofrece a la Argentina las 3 banderas en Malvinas. No fue Argentina, fue Gran Bretaña. Y ahí Perón le dice no le dice así, pero como que le dice a Tetamanti, al ministro de Relaciones Exteriores, agarre lo que le den, porque sabía la diferencia de fuerzas que había, pese a que en la década del 50 la Armada Argentina había desplegado a Malvinas por un conflicto, ¿no?, entre Argentina y Gran Bretaña. Pero no quiero avanzar en ese tema, quiero quedarme en estas relaciones entre Argentina y Estados Unidos, y ver un poco la situación de ese momento. El otro elemento era el Plan Marshall. En las discusiones interamericanas, en el primer gobierno de Perón, Argentina estaba pidiendo inversión norteamericana, que la inversión norteamericana no vaya toda a Europa. El Plan Marshall consistía en línea general de inversión. ¿Cómo entró Argentina en el Plan Marshall? Exportando carnes, mantenía la exportación de carnes. Y
elementos agropecuarios, que hacia el año 48 empezaron a mermar porque los países europeos empezaron a salir de la crisis de la guerra y empezaron a tener producción. Entonces, ahí es donde pide Perón, bueno, créditos para más maquinarias, para desarrollo tecnológico. Estados Unidos respondía que no. ¿Por qué? Porque lo que buscaba Estados Unidos era levantar Europa como un modelo de confrontación con la Unión Soviética. No estaba en los planes estratégicos de Estados Unidos. Y esa fue otra de las relaciones conflictivas entre Perón y Estados Unidos. Hay otro elemento que no hay que olvidarse, que vino el general Eisenhower a la Argentina en el año 53. Ese general que dijo antes de irse de su función como presidente, tengan cuidado con los consorcios armamentísticos, porque nos van a llevar a conflictos internacionales por el mero hecho del beneficio de la rentabilidad económica, ¿no? Bueno, esa es un poco la, la idea de que tenemos que tener presente que hay hay una especie de idea de que Perón era anti-norteamericano. Y como yo dije antes, cuando empieza a describir las acciones de Perón, no era anti nada. Él podía hacer acuerdos con los británicos y con los norteamericanos, pero siempre teniendo un concepto en la cabeza, lo que se denomina en términos estratégicos la libertad de acción, que en definitiva es acumular poder. No que Perón acumule poder, que el Estado y la sociedad acumulen poder. La acumulación de poder es en el sector financiero, en el sector económico, en el sector militar, en el sector cultural, que se llama el factor psicosocial. Porque, y fíjense lo que está pasando hoy, le voy a traer a modo de ejemplo. En Estados Unidos hoy se está planteando que la gente no pueda, que su población no pueda acceder a TikTok. ¿Por qué? Porque dice, se plantean que en forma sintética que disminuye, los estupidiza. Y TikTok es algo que se crea en China, pero que en China no está permitido. Bueno, el TikTok no es la única arma que se ha empleado. En otro aspecto, digamos, el hecho de consumir como un ejemplo que tiene sus matices, pero consumir música extranjera tiene también su, eh, eh, podemos decir, denominación como infiltración cultural. A ver, es un tema digamos que es amplio y muy debatible. Y no es que uno también se oponga, tampoco uno piensa eh, en que toda la música extranjera, no quiero ser un reduccionista, pero lo que quiero plantear es que existe un factor psicosocial y una guerra cultural, ¿no? Que a partir de ahí hay una infiltración de ideas en la cual se termina transformando en una subordinación y pensando como el actor internacional. El problema que tenemos hoy, tanto con la derecha y la izquierda argentina. Eh, bueno, ¿por qué lo digo? Porque la derecha argentina, subordinada totalmente a Estados Unidos, y la izquierda argentina, subordinada totalmente a Londres. ¿No? No hay que olvidarse, digamos, sin cuestionar el análisis marxista, que es bárbaro, pero las izquierdas vienen financiadas desde Londres. Y acá hay un ejemplo que les voy a traer porque hay que tenerlo presente. En Gran Bretaña existe
el Instituto Estratégico, el Real Instituto Estratégico, ¿no? Que se llama, las abreviaciones, el RIA, y tiene una revista. En esa revista, en un artículo allá por el año 35, se hablaba que había que financiar en los países sudamericanos a las izquierdas. ¿Por qué? Para evitar una infiltración soviética, ¿no? Bueno, en otro aspecto, también la Iglesia Católica adoptó esa posición, porque decía, tenemos que evitar que haya una izquierda que vaya en contra de los intereses de la Iglesia Católica. Bueno, cuando uno empieza a indagar, Alfredo Palacios era un hombre de la Iglesia, y eso lo podemos ver en la Asociación de Trabajadores Cristianos. Vamos a encontrar archivos que queda en la calle Uriburu, entre Santa Fe y Arenales, en la ciudad de Buenos Aires. Acá están los documentos, ¿no? Esto lo digo porque dentro de la oposición de Perón en Argentina estaban grandes sectores de izquierda, comunistas, socialistas, ¿no? Otros sectores obviamente apoyaban a Perón, ¿no? Y esto tiene que ver con la guerra cultural, que la guerra cultural tiene la finalidad de que tengan consecuencias políticas y económicas. Por eso es muy difícil, si no se tiene formación, poder interpretar realmente los sucesos, los hechos. Lo vamos a ver después también en el discurso de Perón en el 74 en la CGT, donde él dice que se opone a al plan Kissinger, lo que se llamó el plan Kissinger, que eran todas las medidas que se adoptaban o que Kissinger proponía para limitar la población mundial, ¿no? Que es muy interesante. Bueno, yo quiero acá hacer un alto, primero porque es viernes, segundo porque estamos todos cansados, y tercero porque prefiero que interactuar unos minutos, porque si uno tiene, hay muchísimo, muchísimo para entrar. Yo capaz en la próxima voy a abocarme un poco más a la geopolítica de la defensa, en la época de Perón, para ver las capacidades que Argentina tenía. Así que bueno, Antonio, a tus órdenes. Espera que estoy viendo la forma de poner pantalla, a ver, seguir, mostrar, esperame un poquito, a ver, pantalla completa, ahora sí. A ver, Acá veo que Darío pone de TikTok, sí, los negocios económicos, ¿no? De querer quedarse con los beneficios. Esa es la fase económica, ¿no? Pero tenemos la otra fase que es la que declara Donald Trump, ¿no? La que yo mencioné. sí, en todo caso, esperen que lo desmuteo y no, espera, a ver, Creo que ahí está, ¿eh? Estamos desmuteados. Hay que desmutearse cada uno ahora, me parece. ahora sí, sí, tan desmuteado, ¿no? Se tiene que desmutear cada uno. A ver, Ahora cada uno que quiera hablar se desmutea y puede hablar. bueno, eso. Perdón, no logro, por lo menos en mi... ¿Ustedes se ven? Sí, sí, yo veo todo. Bueno. ¿Quién tiene? El que tenga alguna pregunta, que se desmutee y que haga la pregunta. Sí, algún comentario para dialogar un poco. Hola, hola, ¿me escuchás? Sí, sí.
Sí, ¿qué tal? Darío de Tucumán. Me encantó la clase, muy buena, mucha política internacional, que está bueno saber los detalles, la parte fina de la historia. Yo estoy viendo, porque yo también he visto algo de esto, con preocupación, con un análisis de las cosas que están pasando en derecho en relaciones Hay un internacionales ruido, y la espera, política Darío, internacional. Darío, hay un ruido muy fuerte detrás, no sé si es tuyo. Sí, es tuyo, sí. A ver, pará, ya busco un lugar más tranquilo. Bueno, porque no se le entendía. ¿Algún otro? Sí. No sé si está un poquito mejor. Sí, dale. Bueno, te dice que ahí estoy viendo algo que realmente me preocupa y es cómo en lo que vemos y lo que conocemos, algo de política internacional, del posicionamiento geopolítico que Argentina, el cono sur, la parte patagónica especialmente, de cómo la venida a ver las islas, por ejemplo, que nunca le venía una figura tan importante a ver la isla, a acomodar lo del DNU, que levanta la prohibición de venta del porcentaje de tierra que se puede vender a un extranjero. Yo no digo que sea lo mismo, pero teniendo en cuenta lo que pasa en Palestina, por ejemplo, cómo se ha llegado a ocupar Palestina por Israel comprando tierra de forma legítima y organizándose, y levantando lo que es la zona franca que hay en Tierra del Fuego. Tierra del Fuego quedaría y mucha parte despoblada al no tener al no ser viable la producción de electrodomésticos, de toda la tecnología ya. O sea, son pequeños puntitos que uno lo hace, a mí particularmente me hace ruido y quería saber cómo lo ve ahí el profesor. Si le parece algo muy loco, algo muy agarrado los pelos, o algo que deberíamos tener cuidado para no perder la soberanía. Estamos perdiendo la soberanía en muchos aspectos que tenemos, pero perder territorio ya es algo muchísimo, muy grave. Teniendo en cuenta que el único paso biocénico que tenemos en el cono sur es una posición geopolítica, Inglaterra lo sabe, Gran Bretaña lo sabe, ahora están tomando mar argentino como mar de las islas, y lo estamos perdiendo. Más allá de la riqueza que haya abajo de la corteza y todo lo demás, y la riqueza marítima que hay, pero geopolíticamente, estratégicamente. No sé qué opina el profesor, sé que... Ok. No, es que tocaste un tema que, digamos, el tema principal mío de análisis es ese que estás tocando vos, ¿no? Más allá del DNU. Digamos, a ver, partamos de la base. El DNU tiene digamos, sus falencias constitucionales terribles. La mayoría está armado en desmedro de la soberanía argentina. Lo que vos marcás, lo marcás muy bien. Después vos decís, planteás como que hay algo más. Sí, claro que hay algo más, porque yo les dije, de lo que les dije, tomen el conflicto en nuestro país entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Se habla de China, se habla de China, se habla de China, pero, uno, el Banco Standard, Banco Británico, que por excelencia hacía todas operaciones en negro en el mundo, en la corona británica,
hoy es de capitales chinos. No significa que los británicos dejaron de tener capitales ahí. Significa que son socios. Punto 2. Los barcos chinos, no sé ahora, pero hasta hace unos años, los barcos chinos que pescaban en el Atlántico Sur se abastecían logísticamente en las Islas Malvinas, aparte en Uruguay. Punto 3. El desarrollo antártico chino estuvo asesorado por Gran Bretaña. Y podemos seguir hablando de varias cuestiones, que ya lo vamos a tocar este tema específicamente, ¿no? Después, he escuchado también por ahí la similitud entre el logo de la Patagonia, como supuesta república, y el logo de organizaciones sionistas de Argentina. Yo quiero aclararles algo, si que en algún momento tocamos, vamos a tocar la realidad internacional. No es lo que parece, guarda, porque con el famoso tema del Plan Andinia, nos quieren hacer creer que en este momento es la acción sionista en Argentina. En Argentina, les reitero, hay dos actores, Estados Unidos y Gran Bretaña. Y ahí tenemos que indagar quiénes son los actores. En Estados Unidos son los fondos de inversión, que también son los fondos de inversión de la City londinense, fundamentalmente BlackRock, Rothschild. Segundo, Texas, con el dúo Rockefeller-Bush y todo el sector petrolero de Texas. Y tercero, la corona británica. ¿No? Después podríamos sumar el sector industrial británico, que el sector industrial británico hoy no es tanto el que tiene que ver con Malvinas. ¿Por qué también lo digo? Porque Malvinas no solo es una base de control interoceánico, no solo es el centro donde a partir de ahí se desarrollan las políticas en la Antártida y en el Atlántico Sur, incluso el desarrollo petrolero, la extracción de uranio, etc., o la pesca, sino también, y esto es muy importante, es un paraíso fiscal. Y si es un paraíso fiscal, ¿quiénes lavan dinero ahí? Si tenemos a Lewis, que controla la administración de energía, a Midling, que es socio, Macri, que es socio, ¿quiénes son los que evaden? Y lo interesante es que de hace una década aproximadamente, Estados Unidos viene persiguiendo los paraísos fiscales de Gran Bretaña. Por eso hay muchos cuestionamientos de Estados Unidos contra Gran Bretaña en Malvinas. Entonces, cuando mi compañero plantea si hay algo más en la Patagonia, primero, en la Patagonia, en el norte de la Patagonia, empieza la Antártida. Para la concepción política mundial y para la economía, la Patagonia empieza en la Antártida. Perdón, la Antártida empieza en la Patagonia. Eso es punto 1. Punto 2. Al país que le conviene una desintegración nacional es a Gran Bretaña, no a toda Gran Bretaña, no a todos los actores económicos de Gran Bretaña, no. Y tercero, a Estados Unidos le conviene más que Argentina ocupe mayores espacios para imponernos condiciones, que esos espacios sean ocupados por Gran Bretaña y que tenga que negociar. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, desde esa óptica, ese sector que le llamamos el sector petrolero, económico, no le es afín
la fragmentación de la Argentina. Hay otro sector, como les dije, que están asociados a los británicos, que sí, que obviamente, ¿no? Que tienen los intereses. Entonces, por eso vemos que nunca se termina de desmembrar Argentina, aunque tiene una tendencia, y sobre todo ahora, ¿no? Y con relación a que hablamos de organizaciones sionistas, no toda organización sionista es tan sionista, y capaz es más pro-británica que sionista. Porque si vamos a ver lo que está pasando en Medio Oriente, tiene que ver con el aumento, con la destrucción de la economía de Europa, porque aumentaron los reaseguros, las rutas oceánicas son más caras, y eso destruye a Europa. Y Gran Bretaña, de hace más de una década, viene realizando acuerdos con los países árabes en desmedro de Israel. Entonces, digo, atento, que eso es un tema para una exposición. Es, digamos, es muy complicado, muy complicado. Realmente este tema prefiero parar y hacemos una exposición de este tema específico para poder encontrar que en política internacional no se le pueden aplicar los términos morales. No hay ni buenos ni malos. En síntesis, somos todos malos, ¿no? Porque nadie puede estar de acuerdo con lo que está pasando en Palestina. Donde esos chicos, esos nenes que mueren, nadie puede estar de acuerdo. Pero lamentablemente, en general, las guerras no son como la guerra de Malvinas, donde mueren soldados. Las guerras en las que está habituado Europa y los actores internacionales, mueren niños y bebés. Bueno, si quiere decir algo el compañero. Está Lorenzo, a ver, y le pediría a los compañeros que se anoten en el chat, así los voy nombrando yo directamente. Lorenzo está anotado en el chat. ¿Quién es Lorenzo? Bueno. Acá estamos, acá Cacho, el que quiere. ¿Qué tal, Bueno. compañero? ¿Cómo está? Cacho Silva, estamos acá con Lorenzo Sari, con el compañero Bueno. Fernando Gelsi, compartiendo esta hermosa clase. No, mi pregunta era que, si, la verdad que es muy valioso y muy importante la exposición del compañero, la claridad que trae, si actualmente Argentina, ¿cómo está, digamos, en cuanto a la política internacional y de la geopolítica? Era esa nada más mi pregunta. Bueno, gracias, compañero. Bueno, a ver, Argentina no tiene política internacional ni geopolítica en este momento. No tiene. Imagínense lo siguiente. Va Milei, se encuentra con Biden, lo abraza. Va Milei, se encuentra con Trump, lo abraza. ¿Ustedes creen que eso a alguno de los dos les gusta? El gran problema de Argentina es que eso sucede desde la época de Macri, Alberto Fernández, Milei. Igual guarda que yo soy el peronista ortodoxo. O sea, tengo mis críticas al kirchnerismo, ¿no? Pero fueron mucho más inteligentes. Han tomado partido de la política interna de otros países y de actores internacionales. Error terrible, terrible. Uno puede tener afinidad, que es lógico, intereses, que es lógico, pero no los puede mostrar. No los puede mostrar. Entonces, ahora, yo hablo ahora, no tenemos política internacional ni geopolítica, pero sí lo teníamos con Alberto Fernández. Alberto Fernández incurrió en el mismo error. Fue a Rusia y dijo que la puerta de entrada en Sudamérica hacia Buenos Aires. Fue a Estados Unidos y se desdijo. O sea, que tenemos potenciales para aumentar los índices de comercialización con Rusia, sí, totalmente de acuerdo. Que no podemos quedar subordinados a la propaganda internacional, totalmente de acuerdo. Pero hay que ser realista en plan de la política internacional. ¿Pero qué tuvo el gobierno de Alberto Fernández? Tuvo una clara política en defensa. Fue un punto de inflexión.
fue un punto de inflexión. ¿Por qué fue un punto de inflexión? Y esto mucho se debe a, o mejor dicho, en gran medida se debe a el primer ministro de Defensa que tuvo Alberto Fernández, que fue Agustín Rossi, el ingeniero Rossi. ¿En dónde se vio? Punto 1. El Fondo para la Defensa. Un 0,8% de los ingresos tenían que ir a defensa, pero al ámbito de la producción. ¿Para qué? Para lograr recuperar capacidades militares, intentando que esas capacidades militares se logren con producción nacional. No lo limitaba la ley, pero que es fundamentalmente. Y era paulatino, 0,2% por año hasta el 2023. Hasta fin del 2023, que pasaba el 0,8 y quedaba fijo. Eso es un punto. Uno dice, bueno, pero es defensa, son materiales, producción. O sea, es bárbaro, pero tiene que tener una finalidad. Después vemos que se desarrolla una base conjunta en Tierra del Fuego, se reactiva 2 radares en la Patagonia, se lleva adelante el proyecto del puente entre la Antártida, puente marítimo entre la Antártida y la Patagonia, inversión en tecnologías que se están empleando hoy como aviones no tripulados, etc. Y uno analiza los discursos. Con Agustín Rossi, el Ministerio de Defensa el Ministerio de Defensa dejó de ser el campeón de la paz y los derechos humanos y pasó a ser un Ministerio de Defensa. Como, digamos, pasó a ser un Ministerio de Defensa donde se habla de conflicto, ¿no? Y se habla de defender la soberanía nacional, cosa que no pasó anteriormente. Siendo que tampoco hay que dejar de reconocer que si bien eso no pasó con la doctora Nilda Garré, fue la doctora Nilda Garré que llevó adelante las conclusiones de Malvinas, que hizo las Fuerzas Armadas. Ojo, ¿no? Digamos. Entonces, por eso yo digo, en defensa, que tiene que ver con la geopolítica, que tiene que ver con intereses económicos, ojo también con eso, porque nos han hecho creer por mucho tiempo de que la defensa es estanco y no tiene que ver con los intereses económicos y financieros del país, ¿no? Tuvo un cambio. Ese cambio que hoy se tradujo en que 2 generales pasaron a retiro porque se opusieron a que las Fuerzas Armadas dejen su actividad principal para pasar a una actividad que es secundaria. Mejor dicho, que no es una actividad operativa para las Fuerzas Armadas, que es la lucha contra el narcotráfico. Que esa lucha contra el narcotráfico viene de la mano de dejar de tener Fuerzas Armadas para tener una Guardia Nacional, una Guardia Policial. ¿Me explico? Bueno, digamos, si uno analiza el problema de Rosario, que hoy está en boga, habría que ver cuáles son los intereses que está habiendo ahí, los grandes intereses, porque no se olviden que Rosario es el puerto de salida de Argentina, no se olviden que es el puerto de salida de cierta producción boliviana. Y bueno, y entramos en otras cuestiones, ¿no? Que el trasfondo de Rosario no son el narcomenudeo. Bueno. Sí, hay otro compañero que pregunta, quisiera saber sobre la Liga de Países Africanos y su relación con el peronismo y la actualidad de dicha liga. Bueno, eso ya tiene que ver con la tercera posición. No hay que olvidarse, a ver, ya tenemos la Liga Árabe, la Liga de Países Africanos, digamos, no hay que olvidarse la idea de Perón a Libia, la relación con Gaddafi, fue muy fuerte. En eso basaba la tercera posición, ¿no? Era crear Arafat. Cuando Arafat se encuentra con Nasser, Arafat le dice a Nasser, uy, el más grande, y Nasser le responde, no, el más grande es el general Perón. ¿Quién fue el ideólogo de la OPEP? Fue Perón, el que propone la OPEP. Claro que la OPEP después, o sea, la Organización del Petróleo, después se llevó adelante porque, digamos, hubo una situación mundial que tiene que ver con la guerra de Yom Kippur, en el 73,
el problema del oro y la salida del sistema de oro del 71 de Estados Unidos, los acuerdos secretos entre Egipto y Estados Unidos en contra de Israel. Y en todo ese contexto se puede llevar adelante. Y la incorporación del gran capital, producto de los beneficios económicos del petróleo que se introdujeron en los bancos occidentales. O sea, el petróleo, el petrodólar, que se introduce en los bancos de Occidente, las ganancias, y eso es lo que después, a posterior, sirvió para que los países sudamericanos entraran en el crédito internacional y a partir del crédito internacional quedemos subordinados al poder financiero. Atento con esto. El crédito es tomado por la doctrina de inteligencia mundial una forma de arma estratégica en la cual el prestamista subordina las decisiones políticas al deudor. Bueno, cuando nosotros vemos que en los países africanos, en los países árabes, ha habido propuestas de tener una moneda única para poder desarrollar las relaciones económicas de esos sectores. Después, tanto Gaddafi como Saddam Hussein fueron eliminados. Eso es otro tema que lo vamos a ver puntualmente, ¿no? Todo el sistema financiero y económico en otro momento. José, yo quería preguntarte ¿a qué sector de Estados Unidos responde hoy Milei? No, mira, Milei, a mi forma de ver, no responde a nadie. Milei gobierna, pero no es el decisor. Ahí tenemos que ver, yo creo que tenemos que ver, hay que analizar a Pose, sus vínculos con el sector, qué vínculos tiene con el sector privado. Después podemos ver que esos vínculos con el sector privado están muy relacionados con los vínculos del sector privado del gobernador de Chubut. Entonces, ¿por qué este enfrentamiento? ¿No? ¿El enfrentamiento existe? Bueno, sí existe. Concretamente sabemos de que, vamos a la coyuntura, ¿qué pasa si ganaba Massa? El kirchnerismo quedaba desplazado, ¿no? Se adueñaba del peronismo. Si ganaba Massa y le iba bien, ojo, no como Alberto Fernández, ¿no? Lo mismo que pasó con Scioli. Entonces, por ese lado vemos, bueno, en la coyuntura, el arco kirchnerista, que no significa que respondan a Cristina, es decir, en general, en la coyuntura le iba a convenir un gobierno que sea desastroso, ¿no? Pero también tenemos otro tema. Yo aprecio, es una apreciación, que los dos sectores de Estados Unidos o de Gran Bretaña apoyaron a Milei. Por eso, todos los enfrentamientos que está habiendo adentro del gobierno. Porque este gobierno explota adentro. Digo, por el conflicto interno uno ve que explota, ¿no? Y lo que debemos observar es cómo se va desenvolviendo el sector energético en Argentina. Que según una revista del año 72, según lo que viene sucediendo en los últimos años con YPF, Argentina en un futuro podría llegar a ser un miembro de la OPEP importante, en tanto y en cuanto tenga manejo de los recursos, ¿no? Digo, no nos quedemos sobre... A ver, que la gente tiene que prestar atención a lo que pasa en la coyuntura, es cierto. Pero para el cuadro político, no solamente eso, sino hay que ver lo que está sucediendo con los recursos energéticos. Que ahí se ve la lucha. A ver, vamos un dato. Techín es Texas, Eurnequian es Londres.
a ver, esto no es así, es para generar una síntesis. Te muteaste, José. No, no, sí, porque terminé. Ah, está bien. Bueno, Acá hay otro, Lorenzo, ¿no? así. ¿Cree usted que el tema del anarcocapitalismo de Milei es una concepción ideológica por su intolerancia, cuestión común de los anarquistas, dice? No entiendo la pregunta. Digamos, ahora, vamos un paso antes, me parece, ¿no? A veces en economía se le da carácter de ciencia, que la economía es ciencia. El gran problema es que gran parte de la economía, como los sistemas monetarios, más que ciencia, es ideología. Ojo con eso, ¿no? Entonces, digamos, antes que el anarcocapitalismo, creo que es un cliché, ¿no? No es algo realmente, digamos, en definitiva, el anarcocapitalismo, ¿qué es? Es que quede todo subordinado al poder de los monopolios, ¿no? Porque donde no está el Estado, está el privado, salvo que esté la organización civil, que es el peronismo, ¿no? Y el peronismo dice, no, pará, ¿por qué el Estado me impone condiciones o por qué me impone condiciones el privado? ¿No? Bueno, ahí está esa es la base del peronismo, ese es el elemento distintivo del peronismo, ¿no? Por eso yo un poco le quito importancia al tema de como concepción ideológica del anarcocapitalismo. Eso es simplemente un eslogan, es simplemente, digamos, la intolerancia de él tiene que ver más que nada con un proyecto para operacionalizar objetivos que no son los objetivos de él, ¿no? Y que en un punto yo estoy en consonancia con lo que le decía Grabois a él o lo que hablaba Milei, ¿no? Esto de él es un elemento que se usa para descartar. Después después de que hicieron el negocio, explote todo, es que se lleve la marca, ¿no? Que sea él el responsable de todos los problemas que hay en Argentina, mientras otros hacen los negocios. Y los negocios hay que verlos en el sector energético, ¿no? A ver, que hay que hacer modificaciones en todos los ámbitos del Estado, en todas las áreas, sí, claro, hay que hacer modificaciones, pero no es lo que está planteando este hombre, ¿no? Y otro tema, vemos cómo se desarrolló el DNU o la ley, esta ley que fue, se lo tiró por la borda. Bueno, fueron dos aberraciones de lo político y de lo constitucional. Entonces la pregunta es, ¿querían realmente que se aprobara o lo tiraron para que sea una bomba de humo? No, y lo que importa es lo que no se está informando, lo que no sabemos que está pasando. Porque Argentina va a hacer una inversión terrible en energía ahora. Y se sabe de que mes a mes aumenta la producción de energía en Argentina, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos que ver. Ok, bueno, son 7:30, José, te agradecemos mucho. No hay nada. Nos vemos el próximo viernes Dale. con otro tema, ¿no? Vamos a continuar, seguramente ya voy a meterme más en el tema geopolítico y estratégico, defensa, y bueno, después yo voy viendo que se está hablando muchos temas contemporáneos que capaz es mejor hacer después de esta etapa temas concretos de lo que está sucediendo en la actualidad. Y aparte lo van a tener para analizar el tema del conflicto al interior de la oligarquía anglo-norteamericana, Walter Formento, que va a dar una clase, y para escuchar también la actualidad a Gabriel Fernández, que para mí es el mejor periodista en política internacional. Bueno, muchas gracias a todos los compañeros. Gracias a vos. Nos vemos Gracias. entonces Nos el vemos. lunes con el tema de doctrina y los viernes con José el próximo viernes. Perfecto, gracias.